China inesperadamente comenzó a imponer sanciones contra la flota fantasma rusa, con la que Rusia comercia ilegalmente petróleo. Resulta que hoy mismo, en uno de los puertos clave de China, Qingdao, anunciaron que ya no recibirán a la flota fantasma rusa para la descarga de petróleo. Por supuesto, China no declara abiertamente que estos son sanciones, sino que intenta envolver su decisión en un bonito paquete. MOL no aceptará petroleros antiguos ni aquellos que hayan cambiado los datos de identificación de la Organización Marítima Internacional o que tengan certificados inválidos. Suena interesante, pero así es. El puerto de Qingdao fue sancionado por Estados Unidos en agosto por recibir un petrolero que transportaba petróleo iraní y que ya había sido sancionado por Estados Unidos. La producción de petróleo ruso está disminuyendo gradualmente. En el cartel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más ante el aumento de la producción de petróleo, declararon que Rusia no puede cumplir con sus compromisos actuales de producción. Por eso, algunos países dicen que están listos para reemplazar el petróleo ruso en el mercado con su propio petróleo. En general, las cosas no van muy bien para la industria petrolera rusa y propongo que discutamos este tema en este episodio. Me llamo Alexei Pechi. Antes de empezar, les recuerdo que en este canal de YouTube publicamos reportajes noticiosos y analíticos todos los días, para que estén informados de todas las noticias. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita para que reciban notificaciones de los nuevos episodios y les pido que dejen un like y escriban un comentario extenso debajo de este episodio. Esto ayuda muchísimo a la promoción del video en YouTube. Entonces, hoy, 29 de septiembre, llegó una noticia inesperada desde China. Los principales operadores del puerto de Qingdao, que gestiona cerca de una sexta parte del crudo consumido en China, impondrán nuevas restricciones a la construcción. La medida es ampliamente vista como dirigida contra los barcos que transportan petróleo sancionado de Irán, Rusia y otros proveedores sensibles. Los expertos ya lo han calificado como una sincronización con las sanciones occidentales contra la flota en la sombra de Rusia e Irán. Pero China no lo declara directamente y finge que la razón de la prohibición de dar servicio a los petroleros que transportan petróleo iraní y ruso es otra. Bueno, como ya. Según lo declarado oficialmente, las medidas incluyen la prohibición de atracar a petroleros de más de 31 años, así como a embarcaciones que hayan cambiado los datos de identificación de la Organización Marítima Internacional o que tengan certificados inválidos. Esta es la lista completa de criterios que incluyen toda la flota fantasma rusa. Estas medidas entrarán en vigor desde el 1 de noviembre. Bueno, y otro matiz importante que indica que China, aunque no lo quiera, de hecho apoyó las sanciones de Occidente. El asunto es que las restricciones en el puerto de Qingdao se implementaron justo después de que, en agosto, Estados Unidos impusiera sanciones contra una operadora petrolera ubicada en la zona portuaria de Dongjiakou, en Qingdao, declarando que recibió petróleo iraní transportado por un buque que ya está bajo sanciones de Washington. Esto incrementó la preocupación de que sanciones más estrictas puedan afectar la importación de crudo a China. Por ello, los diplomáticos de Pekín se opusieron públicamente a estas medidas. Pero al final aceptan silenciosamente las reglas del juego, porque es mejor mantener la importación normal de petróleo. Bueno, según informa Bloomberg, la nueva notificación sobre la prohibición de atender a la flota en la sombra fue firmada por 4 operadores del puerto de Qingdao, que forma parte del puerto más grande de Qingdao, incluyendo la empresa Qingdao Shihua Crude Oil Terminal, que está en copropiedad de la administración del puerto de Qingdao y una filial del grupo Sinopec. O sea, ¿por qué mencioné todos estos nombres? Porque al final todo nos lleva a Sinopec. Es una empresa enorme, probablemente ya las hayas escuchado nombrar, y después de rechazar a los operadores portuarios, se prohíbe que el barco atraque en esta zona durante un año. Luego se revisa la decisión. Otros barcos que entren al puerto de la provincia de Shandong también serán evaluados mediante un sistema que califica a los barcos según su perfil de riesgo, basado en factores como la antigüedad y la cobertura de seguro de responsabilidad por contaminación ambiental. A los petroleros con baja calificación también se les puede negar el atraque, y el asunto es que nuevamente en la flota en la sombra de Rusia e Irán están precisamente esos barcos viejos, a los que ahora se les prohíbe entrar a los puertos chinos. En general, todo se envuelve en el tema de la ecología. Son barcos viejos, riesgos de seguro, el medio ambiente y así sucesivamente.
Todo esto se sincroniza con las sanciones, aunque nadie te lo dirá abiertamente. El puerto más grande de Qingdao se considera un importante punto de transbordo para el suministro de petróleo iraní a China. Y según la empresa analítica KPLR, desde principios de este año, el puerto ha recibido alrededor de 300.000 barriles de crudo iraní al día, pero eso es a pesar de que los datos oficiales no muestran importaciones de petróleo desde Irán desde mediados de 2022. Pero aquí es importante hacer una corrección muy significativa para que no surjan, ya sabes, ilusiones innecesarias. Se espera que las nuevas medidas tengan, de todos modos, un impacto limitado en la importación total de este crudo tan sensible a China. ¿Por qué es así? El puerto de Qingdao ya está perdiendo cuota de mercado en la importación de crudo a Shandong, bajando de más del 40% del volumen total de importaciones en 2020 a aproximadamente el 20% desde 2024, ya que en los últimos años los puertos vecinos han ampliado los muelles para buques petroleros de gran tonelaje. Los petroleros pueden ir a otros puertos, por lo que Occidente debe monitorear su movimiento hacia otros puertos de China, no solo Qingdao. El hecho de que haya restricciones ya dice mucho. También es importante considerar otro aspecto. El petróleo que se carga en los puertos iraníes normalmente se transporta desde el Golfo Pérsico hasta las aguas de Malasia. O ahí hay otro punto de transbordo, donde se transfiere de un petrolero a otro directamente en el mar. A menudo se usan barcos ya sancionados por Estados Unidos en ese tramo. Así, el petróleo se transfiere a otros petroleros de transbordo y Rusia utiliza el mismo esquema. Por eso es muy importante rastrear dónde y por quién exactamente el petróleo de Rusia e Irán se transborda a otros barcos. ¿Y cómo se cambia la etiqueta del fabricante en los barriles de petróleo? Bueno, hablando figuradamente. Pero para Rusia, los problemas no terminan ahí. Ayer se registró una disminución gradual de la producción de petróleo en Rusia. Y hoy apareció otra noticia importante. Rusia, junto con Argelia, Kazajistán y Omán, se enfrentó a la imposibilidad de aumentar significativamente la producción de petróleo. En el momento en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus decidió aumentar los suministros al mercado mundial, según los datos de la empresa KPLER, estos países ya están produciendo casi al límite de sus capacidades. La Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus planeaba aumentar la producción en 547.000 barriles diarios en septiembre y 137.000 más. Los datos de esos meses aún no se han publicado, pero el aumento real de la producción probablemente será solo la mitad de los objetivos establecidos. Por eso, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus empezaron a pensar qué hacer con un miembro del cartel como Rusia porque no puede cumplir con sus compromisos de producción, mientras que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos pueden aumentar su producción varias veces, ya que cuentan con capacidad de reserva. Y parece que Arabia Saudita está lista para desplazar a Rusia, así discretamente, sin hacer mucho ruido. La producción de petróleo en Arabia Saudita en agosto superó en 747.000 barriles diarios la de marzo. Arabia Saudita recibió más de la mitad del aumento de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más entre abril y agosto. Esto según los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Además, Irak también está aumentando el suministro de su petróleo al mercado, lo que también podría desplazar a Rusia. Y, ¿saben? Si también hubiera tarifas y sanciones de Donald Trump, la economía rusa lo resentiría mucho. Bueno, si no es un golpe mortal, sí sería un golpe casi mortal, seguro. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Deja tu opinión y tus conclusiones, como siempre, en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar tu like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.